Pensemos por un momento en la siguiente escena. Imagínate facturar gafas de realidad virtual, cenas preparadas por un chef privado, cuartos insonorizados y esto es lo más loco, la extracción quirúrgica de 2 costillas. Ujú. Todo esto, digamos, procesado y pagado bajo el código médico de un simple accidente laboral. O sea, suena a una broma pesada, ¿no? O a un error administrativo monumental, pero es la realidad documentada de una industria multimillonaria que está operando a plena luz del día. Exacto. Y es una realidad que, fíjate, desafía nuestra noción más básica de cómo funcionan las instituciones. Porque normalmente la sociedad asume que la burocracia médica internacional es un sistema rígido. Claro, súper estricto. Sí, preciso. Casi como la ingeniería. O sea, si hay una fractura, la radiografía muestra la línea blanca irregular, el médico señala la evidencia y la aseguradora paga basándose en esa prueba empírica, ¿verdad? Sí, es lo lógico. Pero cuando introducimos el cruce de fronteras, el factor transfronterizo, esa supuesta precisión clínica, pues, se desmorona por completo. Y eso nos lleva directamente al centro de nuestro análisis a fondo de hoy, porque tenemos sobre la mesa un documento verdaderamente contundente. Se titula Algoritmo del fraude estético y fiscal en el corredor médico turístico en Mexicali. Un título fuerte. Muy fuerte. Y nuestra misión en esta inmersión es desentrañar paso a paso la anatomía de este esquema transfronterizo. Entender exactamente cómo se explotan estas lagunas legales que son francamente increíbles. Bueno, vamos a desempacar esto porque al leer estas páginas, la única forma que encuentro de procesar la magnitud de esta operación es imaginando un folleto de vacaciones de esos de todo incluido. Sí, tal cual. De esos que prometen lujo absoluto, transformaciones físicas extremas y cero estrés. Pero la diferencia fundamental es que la moneda de cambio para pagar este paraíso vacacional es el fraude sistemático a las aseguradoras internacionales. O sea, es una economía paralela masiva. Es masiva, y además abordar este documento requiere una mirada crítica. No solo, digamos, como un relato criminal fascinante, sino como una disección de nuestros sistemas de confianza. Lo que este informe detalla es cómo las estructuras burocráticas que en teoría están diseñadas para proteger a los pacientes y los fondos, desarrollan unos puntos ciegos colosales. Gigantescos. Exacto. Y para quienes nos escuchan, seguramente alguna vez han lidiado con el papeleo de un seguro, ¿no? Saben lo frustrante que puede ser conseguir la aprobación para algo tan simple como un medicamento de rutina. No, un olor de cabeza total. ¿Tan burocrática? Financia operaciones estéticas clandestinas. Y semanas de turismo de lujo. Sí, semanas enteras. Y sin encender una sola alarma. O sea, no están hackeando servidores, no entran con computadoras a robar datos, manipulan la burocracia misma. Usan las reglas en su contra. Y esa manipulación requiere un punto de origen. Como todo gran truco de magia, necesitas una puerta de entrada para que la ilusión se convierta en una verdad institucional. Según la fuente que estamos analizando, antes de que fluya un solo dólar desde Estados Unidos hacia México, se tiene que crear una ficción legal, un gancho. El famoso gancho, sí. Y este gancho consiste en emitir un diagnóstico médico inicial que es completamente falso. Lo catalogan en el papeleo, y cito, como una deformidad facial postraumática accidental o laboral. Y aquí las palabras postraumática y laboral hacen todo el trabajo pesado, ¿no? Hacen todo el trabajo porque, fíjate, son palabras elegidas con una precisión clínica desde el punto de vista legal. Al catalogarlo como un accidente laboral con trauma, de inmediato se activan pólizas de cobertura amplia. O sea, pólizas premium. Exacto, pólizas que las aseguradoras en Estados Unidos están obligadas a procesar con carácter de urgencia. Y el detalle crítico que señala el informe aquí es la ausencia total de evidencia médica empírica. Nada. Cero pruebas. Cero. No hay reportes de paramédicos, no hay un accidente de trabajo real registrado, no hay tomografías que muestren daño estructural en el rostro. La condición clínica es puramente inventada. Y aquí es donde la mente se me queda en blanco. O sea, inventan un trauma de la nada. Pero el documento explica que esta ficción adquiere legitimidad institucional porque el diagnóstico viene firmado por médicos avalados por una asociación civil mexicana. Así es. Y el informe hace una acotación histórica muy específica aquí que vale la pena mencionar. Dice que esta asociación fue fundada y obtuvo sus registros durante el periodo de las administraciones panistas en México.
Ahora, para ser absolutamente claros con la audiencia, y esto es importante en este análisis, no tomamos ninguna postura política ni estamos evaluando a ninguna administración. Claro, mantenemos la neutralidad. Totalmente. Simplemente los documentos originales enmarcan este contexto cronológico para explicar el origen de los acuerdos bilaterales de validación médica que siguen vigentes hoy en día. Pero usando una analogía, es como portar un pase VIP de un club nocturno que cerró hace 15 años. Ajá. Pero por alguna rareza administrativa, el guardia de seguridad actual lo sigue escaneando y te deja pasar con alfombra roja. Me encanta esa analogía del pase VIP porque ilustra perfectamente ese letargo institucional del que hablamos. Lo fascinante aquí es cómo el esquema explota una vulnerabilidad basada en la diplomacia. En acuerdos viejos. Sí, en la diplomacia y el comercio internacional, no en la ciencia médica. Las aseguradoras estadounidenses están, digamos, atadas de manos por acuerdos transfronterizos previos que reconocen automáticamente las certificaciones de ciertas asociaciones extranjeras. Pero, a ver, me cuesta mucho aceptar esto sin más. Porque estamos hablando de corporaciones que tienen ejércitos de auditores. Su único incentivo financiero es rechazar reclamaciones dudosas para no perder dinero. Entonces, ¿cómo es posible que un auditor en una oficina de California simplemente reciba un papel que dice deformidad facial postraumática y no levante el teléfono? Pues, O sea, exigir pruebas radiológicas concluyentes antes de autorizar cientos de miles de dólares. entiendo tu duda. Pero es que la burocracia corporativa está programada para auditar el papel, no la realidad física. ¡Wow! Si el código alfanumérico del diagnóstico coincide perfectamente con el catálogo de la póliza y la firma electrónica pertenece a una entidad que figura en esa lista de asociaciones preaprobadas por los tratados bilaterales, pues el sistema simplemente lo procesa. Es casi automático. O sea, confían ciegamente en el código. En el código y en el sello. Y además, hay un factor legal disuasorio inmenso aquí. Si una aseguradora rechaza un reclamo preaprobado, basándose solo en una sospecha no probada contra un médico internacional que sí está certificado, se exponen a demandas multimillonarias. Ah, por actuar de mala fe. Exactamente, por mala fe y por presunto incumplimiento de contrato. En el frío cálculo de riesgo corporativo que hacen estas empresas, a menudo es mucho más barato pagar la factura que litigar contra todo un ecosistema legal transfronterizo. Un ecosistema que además está protegido por acuerdos diplomáticos. Confían ciegamente en el sello. El sello es el escudo. Y una vez que ese escudo desactiva las defensas de la aseguradora y garantiza que van a soltar los fondos, la verdadera naturaleza de la operación, pues sale de las sombras directamente a la mesa de operaciones. Al quirófano. Exacto. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque el documento describe lo que ocurre en el quirófano como el combo real. Retomando las analogías, este es un caballo de Troya clínico. O sea, el expediente médico afirma que el equipo de cirujanos está reconstruyendo el rostro de un trabajador gravemente accidentado. Esa es la versión oficial. Pero una vez que el paciente está bajo anestesia, lo que realmente se ejecuta ahí dentro es una transformación estética radical, algo que ninguna póliza de gastos médicos mayores cubriría jamás en circunstancias normales. Nunca. La supuesta lesión facial, digamos, simplemente proporciona la justificación burocrática para justificar la anestesia general y la hospitalización prolongada. Y una vez superado ese filtro, el quirófano se convierte literalmente en un menú abierto de cirugía plástica. Y el menú que detalla la fuente, te digo, es abrumador. O sea, aprovechando esa sedación de la supuesta cirugía de rostro, realizan rejuvenecimientos faciales completos, inserción de prótesis de mentón, lipoescultura con transferencia de grasa abdominal hacia el rostro y los glúteos, implantes mamarios. Es una lista interminable. Es una reestructuración corporal completa. Sí, pero hay un procedimiento en la lista que me resulta profundamente perturbador. El documento subraya una práctica recurrente de lipoesculturas con reducción extrema de cintura, y esto incluye, escúchalo bien, la extirpación quirúrgica de 1 a 2 costillas del tórax. Es gravísimo. Remodelan la caja torácica completa, y todo esto se factura bajo el pretexto de un golpe en la cara por un accidente de trabajo. Es que, mira, la extracción de costillas flotantes requiere incisiones profundas peligrosamente cerca de órganos vitales. Si conectamos esto con el panorama general,
La implicación clínica es lo verdaderamente alarmante aquí. Va mucho más allá del robo de dinero. Mucho más allá de la estafa financiera. Estas intervenciones extremas operan en un vacío absoluto de supervisión médica legítima. Claro, porque la aseguradora y por ende todo el sistema de salud oficial cree que el paciente solo está recibiendo tratamiento por una contusión menor en la cara. Exacto. Los estándares de cuidado proyectados en el sistema no tienen absolutamente nada que ver con los cuidados de una reestructuración ósea de tan alto impacto. Y ese desajuste entre el papel y la realidad es letal. Piensa en esto. Cuando una cirugía de esta magnitud se realiza de forma encubierta, el equipo médico pierde toda su red de seguridad institucional. ¿A qué te refieres exactamente? O sea, si ocurre una hemorragia masiva, por ejemplo, o si accidentalmente se perfora un pulmón durante la extirpación de la costilla, el cirujano no puede simplemente solicitar un traslado de emergencia a una unidad de cuidados intensivos en un hospital convencional y explicar lo que realmente sucedió. Oh, claro, porque si dicen la verdad, se cae el teatro. Documentar la complicación real expondría inmediatamente el fraude ante la corporación en Estados Unidos. Y esto obliga al personal médico a mantener el secreto a cualquier costo. Improvisan soluciones fuera del protocolo oficial, lo que eleva exponencialmente el riesgo para la vida del paciente. En resumen, el algoritmo convierte el quirófano en una zona seno sin rendición de cuentas clínica. Es una vulnerabilidad asombrosa impuesta sobre el propio paciente, que además queda atrapado físicamente en la mentira institucional que él mismo ayudó a iniciar. Porque, sobrevivir a un trauma tan severo como que te saquen costillas o te hagan una lipoescultura masiva no es algo que se resuelva en un fin de semana. Para nada, requiere semanas. Exacto. El paciente no puede simplemente subirse a un carro y cruzar la frontera de regreso a su país envuelto en vendajes de pies a cabeza cuando su expediente afirma que solo sufrió un accidente en la cara. O sea, requiere un aislamiento prolongado y sumamente discreto. Un escondite, básicamente. Y lo que la fuente documental revela a continuación es cómo este periodo de ocultamiento, que es obligatorio por cuestiones médicas, se transforma en la fase más lucrativa de todo el esquema. El documento la denomina complicidad contractual. Y es el nombre perfecto, porque el periodo de convalecencia es la verdadera maquinaria de facturación aquí. El quirófano, digamos, fue solo el evento catalizador. Pero la recuperación prolongada es donde el gran volumen de capital se extrae sistemáticamente del sistema de seguros. La investigación expone una red de contratos previamente amarrados que aseguran honorarios absurdamente inflados. O sea, no es un cirujano actuando en solitario en una clínica pequeña. Es un sindicato entero. Incluye enfermeros, personal de seguridad privada, administradores, dermatólogos y psicólogos. Un equipo multidisciplinario del fraude. Tal cual. Pero lo verdaderamente insólito, lo que me dejó con la boca abierta, es el desglose de los servicios facturados. El documento enumera la justificación de, por ejemplo, dietas diseñadas por chefs privados, sesiones diarias en cámaras hiperbáricas, estancias en cuartos insonorizados. Sí, las comodidades son irreales. Y el uso de gafas de realidad virtual acompañadas de televisores holográficos 3D. O sea, y por si fuera poco, incluso añaden a la cuenta limpiezas dentales con blanqueamiento estético para un paciente con trauma facial. Las facturaciones creativas de este equipo de especialistas de verdad rozan lo absurdo. Por completo. Fíjate, especifican el cobro por el uso de medias de compresión y lo describen textualmente como, y cito, similares a las utilizadas por los pilotos de aviones de combate para soportar la fuerza G. ¿Es una locura? Esto para un paciente que está en reposo absoluto en una cama, sumado a la intervención de psiquiatras que prescriben medicamentos antidepresivos súper controlados y cardiólogos que facturan monitoreos vitales a distancia. Todo esto teniendo lugar no en un hospital certificado, sino en las llamadas recovery houses o en hoteles turísticos de alto nivel en Mexicali. El informe menciona directamente al conocido Hotel Lucerna y otros recintos en la zona del centro cívico. Sí, a plena vista de todos. Pero, nuevamente, mi lógica me obliga a preguntar lo mismo. ¿De verdad un analista financiero de una aseguradora enorme recibe una factura detallando un televisor holográfico 3D o calcetines de piloto de combate para tratar un trauma laboral y simplemente firma la autorización de pago? ¿No leen lo que aprueban? Es que la realidad de la auditoría médica es mucho más mecánica y fría de lo que parece desde afuera. El revisor corporativo, la persona en el escritorio, jamás lee las palabras televisor holográfico. No,
¿Y qué leen entonces? Lo que ellos procesan son códigos estandarizados de terminología médica, y el ecosistema legal de esta red criminal se especializa justamente en esa traducción algorítmica. Por ejemplo, un televisor holográfico se codifica astutamente bajo un rubro de, digamos, terapia intensiva de estimulación visual neurológica para estrés postraumático severo. ¡Wow! Y claro, viene sólidamente respaldado por la firma y la cédula profesional del psiquiatra cómplice. Y los famosos calcetines de fuerza G, pues se procesan bajo el código clínico de prendas de alta compresión profiláctica para la prevención de trombosis venosa profunda. Suena perfectamente lógico para alguien en cama. Claro, suena a medicina avanzada. Exacto. Al presentar la justificación técnica de manera impecable en el sistema informático, la rigidez de esa burocracia aseguradora queda completamente neutralizada. O sea, transforman el vocabulario del lujo y del turismo en vocabulario de necesidad clínica. Es una manipulación lingüística brillante, la verdad. Es ingeniería burocrática pura. Y la distribución de este botín es igual de estructurada, ¿eh? El documento señala que el 70% del capital inflado se destina directamente a la red médica y a la asociación que valida el proceso inicial. El 30% restante, teóricamente, se le asigna al paciente como coaseguro o responsabilidad compartida. Pero ahí hay un truco, ¿no? Exacto. La realidad es que el paciente jamás paga esa fracción de su bolsillo. Ahí entra en juego una batería de abogados que inician juicios legales contra la aseguradora, exigiendo la cobertura total. Y según el reporte, estas demandas sistemáticamente siempre se ganan en los tribunales. Ese brazo judicial es la pieza maestra. Es lo que cierra el círculo del flujo de efectivo. Si analizamos cómo funciona el derecho internacional en casos de salud transfronterizos, es evidente que los abogados locales operan con una ventaja insuperable. Resulta súper lógico al analizar las barreras fronterizas. Simplemente explotan la fricción entre jurisdicciones. O sea, para defenderse, la aseguradora extranjera tendría que venir a litigar en tribunales mexicanos sobre procedimientos realizados en México, o viceversa, intentando probar un fraude médico sin tener acceso físico ni a las instalaciones de la clínica ni al paciente durante el periodo crítico. Están ciegos legalmente. Sí. Esta zona gris jurisdiccional convierte la defensa corporativa en una verdadera pesadilla logística, y los abogados de la red calculan, y calculan correctamente, que ante el inmenso costo de un litigio internacional prolongado, la aseguradora va a terminar buscando un acuerdo extrajudicial rápido. O perderán el juicio por detalles técnicos. Exacto. El modelo básicamente asegura inmunidad financiera. Es una arquitectura legal que reduce el riesgo casi a cero para los operadores. Les brinda cirugías extremas y vacaciones de lujo al paciente, mientras genera un flujo de caja constante y seguro para la red. Pero, ojo, generar millones de dólares mediante facturaciones holográficas crea un desafío logístico formidable. Mover el dinero, simplemente ignorarse.